Mi nombre es Anderson Israel Silva Sáenz. Voy a hablar acerca de la librería XArray, la cual nos sirve para el análisis de datos multidimensionales en Python, para este caso. Bien, como introducción tenemos que XArray es una librería que nos muestra el poder de los pandas para datos multidimensionales. El objetivo es proporcionar etiquetas a los datos numéricos que proceden por lo general de arreglos en NumPy. Y también, además de almacenar etiquetas, las utiliza para realizar acciones de manera más clara y concisa, lo cual es importante dentro de la programación, debido a que se puede realizar un código más explicativo y funcional con una menor cantidad de líneas. XArray también aprovecha la potencia de las librerías como son NumPy, Pandas y Matplotlib. Dentro de lo que cabe, inicialmente tenemos que ver que nuestra librería de XArray está instalada. Si no lo está, podemos ejecutar eh, en pip install XArray o en la ventana de comandos del programa Conda, aplicar la siguiente línea. Luego de que esté instalada, ya podemos importar nuestra librería. Por lo general se la importa con el sobrenombre XR. Y una vez instalada, vamos a hablar acerca de las estructuras fundamentales de datos en XArray. Tenemos primeramente el data array, el cual es la implementación de un arreglo en n dimensiones etiquetado. Puede considerarse como una extensión de los pandas series a múltiples dimensiones. La forma más sencilla para crear un data array se muestra aquí. Como vemos, llamamos a la librería y luego el comando o método dataArray. Ingresamos nuestros datos, nuestras coordenadas, dimensiones y atributos. Las coordenadas son específicamente las etiquetas de los datos. Los datos pueden ser creados como arreglos de NumPy, como ya dije antes. Y bueno, mis dimensiones pueden ser puestas un nombre o simplemente el comando le agrega una dimensión, ya sea dimensión 0, 1 o 2 y así sucesivamente, si es que uno no le da el nombre. Y en atributos se pueden poner cosas específicas o importantes sobre los datos que estamos trabajando. Ya. Construcción de un data array. Como dije, puede construirse mediante un array de NumPy o list y proporcionarle los metadatos correspondientes, que son las dimensiones, coordenadas, o también mediante un panda series o un panda data frame. Y los datos que no se especifican aquí, el data array copiará directamente estos. Aquí para la creación del primer data array, importo la librería de NumPy y pandas y creo mi data array. Como ven, lo más importante únicamente son los datos y se podría decir que las coordenadas, pero si es que solo se ingresan los datos, también tendríamos un data array. En este caso, como les dije, no he ingresado dimensiones, por lo que le pone dimensión 0, 1, 2. Y en este caso, en la dimensión 0 sería mis 4 matrices de 3 por 2. Y la dimensión 1 se refiere a las filas en cada matriz, mientras que la dimensión 2 a la columna en cada matriz. Coordenadas no se han agregado, por lo tanto no hay, y tampoco hay atributos. Luego sí vamos a especificar lo que son coordenadas y dimensiones. Para ello he creado varios arreglos. He creado un arreglo de precipitación de 4×4 y las etiquetas. Si vemos, las etiquetas tienen que ser del mismo tamaño que nuestros datos, porque si no nos saldría un error. Y procedo a poner mis datos. Mis dimensiones les he llamado latitud, bueno, en este caso lat y long,
Y mis coordenadas son mis variables que había creado antes, asimismo lat y long. Como vemos, aquí están las coordenadas ya en este caso. Y atributos no he ingresado. Luego he creado un ejemplo en 3 dimensiones, se podría decir. Y asimismo, como les dije antes, tienen que tener las mismas dimensiones, por lo que he colocado 2 y 4 a mis etiquetas de latitud y de longitud también 2 y 4. Mientras que para el tiempo he creado 3 periodos, como vemos aquí tenemos 3 en esa dimensión. Entonces hemos creado mi data array de otra forma, en este caso con diccionarios. Primeramente ingresamos los datos, luego las coordenadas, mi nombre de la dimensión y, perdón, aquí ingresamos el nombre de la coordenada, luego las dimensiones y los datos que van a ir o las etiquetas que van a ir en esas coordenadas. Hago lo mismo para todos y aquí vemos que especifico mis dimensiones que son x, y fecha. Podemos ver nuestro data array con sus respectivas coordenadas. En este caso la fecha sería las columnas de mi matriz. Acá en cambio hay otra manera de ingresar, de crear un data array también podemos ver ingresando nuestros datos y coordenadas va a ser una lista con las tuplas donde yo pongo mi nombre de mi dimensión y los datos que van a estar ahí o mis etiquetas. Y podemos visualizar aquí, tenemos la dimensión, tiempo, temperatura y el tamaño de cada una y nuestras coordenadas así bien. También si creamos un data array basado en series de pan o data frame, como dije, cualquier argumento no especificado, en el data array se rellenará desde el objeto pandas. Entonces, para este caso yo tengo aquí un data frame con con los índices 0, 1, 2, 3 y aquí tengo mis nombres de las columnas A, B, C, D, E, F. Y luego llamo a la creación del data array. Si podemos ver, aquí tenemos el data array y en la dimensión 0 aquí nos especificó nombres de dimensión. Por lo tanto, en la dimensión 0 me agrega los índices de aquí y en la dimensión 1 estos de acá para las columnas. Estamos hablando únicamente de 2 dimensiones. Luego también podemos verificar las propiedades de un data array. Para ello podemos usar estos comandos, values, y ahí me da mis datos. También tenemos las dimensiones, tenemos tiempo, temperatura, para este caso que ya mostramos antes. Tenemos las coordenadas y también podemos imprimir los atributos, pero en este caso como no tenía, me imprime así, o sea, vacío. Y también el nombre, no se especificó un nombre. Luego yo he procedido a realizar algunos cambios con ayuda de estos comandos. Por ejemplo, a los valores los he multiplicado por 5. Como vemos aquí tenemos 5.063 y aquí teníamos 1.012. Se ha multiplicado, por lo tanto. Entonces también tenemos que yo en atributos he agregado un atributo que se llama unidades, que es igual a grados centígrados, y aquí se muestra. Asimismo le he dado un renombre como ejemplo 2, antes no tenía, y vemos que se llama ejemplo 2. Esas serían las maneras más sencillas y prácticas de crear data array. Ahora vamos a ver cómo trabajar eh, con operaciones en un data array. Tenemos las operaciones básicas. Se ejecutan automáticamente sobre todos los valores de la matriz, tal y como lo hace NumPy. Aquí he creado un data array. Tenemos estos valores. Luego de esto yo he aplicado una división. División para 10, como podemos ver aquí antes tenía 1.017, ahora tengo 0.1017. Luego he sacado el valor absoluto. Vemos aquí tenía negativos, ahora ya todos están positivos.
pero hay que tener en cuenta que no se van guardando los cambios, digamos, sino se ejecuta todo sobre mi primer data array que tenía acá. Por eso vemos 1.45 igual. Y también podemos usar la infinidad de funciones que nos ofrecen las librerías de NumPy y CP directamente en un data array. Aquí yo he usado la función coseno, como vemos aquí me dan los valores. También podemos usar este comando where, que yo pregunté qué valores dentro de mi data array son menores de 0 y que me escriba true en caso de serlo y false en caso de no serlo. Entonces, como vemos, false true, aquí vemos que este primer valor, por ejemplo, es mayor a 0, entonces me va a dar un false, vemos aquí un false. Luego también para multiplicar dos data array, utilizamos el símbolo de arroba, aquí he creado un nuevo data array y he multiplicado ambos y aquí me he dado este valor. También he redondeado a 3 decimales dichos valores, son operaciones básicas que se pueden realizar. Ahora tenemos también cómo trabajar con valores faltantes. Para ello podemos usar métodos como isNull, notNull, count, dropNav, fillNav, ffill y bfill. Aquí yo he creado un data array donde tengo estos datos y de qué se encarga el isNull. Devuelve un true en la posición donde el dato es nulo. En este caso tenemos el none, que significa no un número. Y por lo tanto, como vemos, en no un número me marca como true. Vamos a hablar acerca de la estructura de datos dataset. ¿Qué es un dataset? Es un contenedor tipo dict, es decir, diccionario de matrices etiquetadas. Matrices etiquetadas serían los objetos data array con dimensiones alineadas. Está diseñado como una representación en memoria del modelo de datos del formato de archivo netcdf, que ya vamos a hablar a continuación sobre eso. Para hacer un dataset desde cero, debemos proporcionar diccionarios para cualquier variable, para las coordenadas y también para los atributos. Y aquí, como vemos, el databars debe ser un diccionario con cada clave como el nombre de la variable y cada valor como uno de. Entonces tenemos cuatro opciones: un data array o una variable, una tupla de la forma que se convierte en argumentos para la variable, un objeto pandas que se convierte en un data array y una matriz solista en una dimensión que se interprete como valores para una variable de coordenadas unidimensional a lo largo de la dimensión de su nombre. Las coordenadas también deben ser un diccionario de la misma forma que databars y los atributos también deberían ser un diccionario. Aquí vamos a realizar un ejemplo de un dataset. Para ello he ingresado unas variables de temperatura, precipitación y presión y unas etiquetas de longitud y latitud. Como vemos aquí ingreso mi databars. Databars, como el dataset son conjunto de datos, en este caso yo voy a ingresar 3 data array, llamémoslo así, que sería temperatura, precipitación y presión. Y luego de eso he agregado mis coordenadas, son de longitud, latitud en distintas dimensiones y un tiempo también para 3 periodos. Y luego imprimimos y como vemos aquí me da las coordenadas, me da y mis variables. Tenemos temperatura, precipitación y presión, asimismo tenemos las etiquetas de datos acá. Bueno, esa sería una forma fácil de crear un dataset. Luego podemos navegar en el contenido del dataset y podemos poner que si temperatura está en mi dataset. En este caso yo tenía como el nombre de temperatura, por lo tanto va a marcar como un false. Y aquí podemos poner también de esta manera esa precipitación para imprimir únicamente los datos de precipitación. Como vemos, me dan las coordenadas y los datos de precipitación como un data array. Luego también podemos imprimir nuestro databars, sería temperatura, precipitación y presión, las coordenadas y los atributos. En este caso yo también puedo agregarle atributos, como dije antes, ponerle aquí un título
y volver a imprimir. Como vemos aquí tenemos un título de variables climáticas. Ya, y algo que hay que considerar también es que para cambiar las variables en un dataset podemos utilizar métodos de diccionario estándar, incluyendo values, que vimos antes, items, delete, get y no tenemos matemáticas con dataset. Las operaciones dentro de un dataset se realizan automáticamente para todas las variables de datos. Aquí imprimo mi dataset anterior, luego pregunto valores mayores a 0, como vemos me marca aquí en booleano, true, 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 y también podemos sacar la media. Aquí en la media, nosotros estamos especificando las dimensiones. Si es que las dimensiones, si es que trabajamos con todas las dimensiones, nos va a dar un único valor de la media. Es decir, la suma de todos estos dividido por el número de datos nos da un único valor. En el caso que yo solo trabaje en una dimensión, como vemos me da 6 valores. Esto lo hace a través de la dimensión X. Y también podemos agregarle XY, únicamente Y así sucesivamente. Tenemos también podemos sacar el valor absoluto. Vemos todos son positivos. Y también admiten funciones, los dataset admiten funciones de NumPy, pero también hay otra opción que se llama map para asignar una función a cada variable en un dataset. En este caso usamos NumPy y como vemos se ha ejecutado. Aquí usamos la opción map y llamamos a la función seno. Dentro de lo que cabe a leer y escribir archivos, una parte importante dentro de los XArray o de esta librería, ya que es esencial para el manejo de datos, para realizar distintos trabajos de lo que compete en nuestro caso a ingeniería. Entonces, XArray admite varios formatos de archivo, desde simples archivos pickle hasta el formato netcdf, que es el más recomendado y el más utilizado. ¿Qué son los archivos netcdf? Es un formato de archivo binario para conjunto de datos autodescritos que se originaron en las geociencias. XArray se basa en el modelo de datos netcdf por lo que los archivos netcdf en el disco corresponden directamente a los sujetos dataset. Estos archivos también son utilizados dentro de lo que es el campo de la geomática o realización de mapas, raster. Bien, podemos guardar un conjunto de datos en el disco usando el método dataset to netcdf que vemos aquí. Y también en este caso es posible el uso del format y ya vamos a ver cómo funciona. Bien, en este caso yo lo que he hecho es guardar un archivo en mi carpeta, se va a llamar archivo 1. Como ya el ejecutado tiene que estar aquí y se me ha creado mi archivo 1. Luego, usando el format, yo voy a guardar un archivo que se va a llamar ejercicio 1 hasta 2 y ejecutamos y podemos ver que se ha guardado mi archivo. Entonces, el format también es muy útil para manejar estos archivos. Y la otra opción es la manera de cargar archivos netcdf para crear un nuevo conjunto de datos usando el Open Dataset. En este caso, yo lo que he hecho es descargar unos documentos que pude encontrar en internet, los cuales me reflejan la temperatura de de las partes oceánicas, es decir, en mis continentes no tenemos datos. Por lo tanto, aquí yo he cargado mi archivo de esta manera. Imprimo esto y vemos que tengo una dimensión de latitud, longitud y del tiempo. De latitud tengo 720 datos y 1440 datos en las etiquetas. Por lo tanto, me va a dar un
unas variables con esta cantidad de datos aquí. Como vemos aquí no se puede mostrar porque es una cantidad considerable de datos. Y lo que he hecho es también cargar un nuevo archivo, que este es del año 2002. El anterior era del año 2011, para hacer una pequeña comparación. Como vemos, aquí también imprimo, hace lo mismo que lo que expliqué antes. Y luego he ploteado esto con la ayuda de este comando, en el cual de mi dataset, solamente voy a graficar esta databars y pongo el comando plot. Y vemos que aquí me da los valores de temperatura en Kelvin para una fecha del 2011. Luego de esto también lo que podemos hacer es obtener cuál es la temperatura máxima o mínima que se ha registrado. Entonces lo que yo voy a hacer es copiar esto y poner máximo. Y como vemos, hemos tenido una temperatura de 307.9 en la escala de Kelvin para el año 2011. Aquí he graficado el año 2002 y voy a proceder a hacer lo mismo. En este caso voy a copiar este de acá y poner un máximo y procedemos a ejecutar. Y tenemos una temperatura máxima de 305.7 en este día. Lo vemos a pesar de los años, ha estado, no se ve mucha diferencia en las magnitudes de temperatura. Y esto es la potencia o la calidad de estos archivos NetCDF. Como vemos, aquí me ha ploteado prácticamente de una manera muy buena como para presentar algún trabajo. Y eso con respecto a leer y escribir archivos. Como una pequeña nota, tenemos que es importante tener en cuenta que cuando modificamos los valores de un conjunto de datos, incluso uno vinculado a archivos en el disco, solo se modifica la copia en memoria que está manipulando en la matriz. El archivo original en el disco nunca se toca, solamente lo que hemos cargado aquí al programa. Y también tenemos que los datasets se pueden cerrar con el comando close, pero esto no es muy habitual. Lo mejor sería usar lo que hemos visto antes, que es la declaración with. Entonces, al momento de abrir nuestro archivo, al usar with, ya se cerraría automáticamente. Ahora vamos a explicar un poco acerca de cómo trabajar con pandas y XArray. Para ello, utilizamos el método dataset_to_dataframe. Aquí hemos creado un dataset llamado ejemplo ds. Ponemos aquí está impreso. Y luego el convertido de este va a ser mi ejemplo ds usando el comando toDataFrame. ¿Sí? Luego imprimimos y vemos que mis índices son 10, 15, 18, 20 que están en la dimensión X. Y mi dimensión Y la tomaría ya como una columna del pandas, y tanto el datos 1, datos 2 y datos 3. Para convertir el data frame a cualquier otra presentación conveniente, podríamos usar métodos como resetIndex, stack y unstack. Luego, para crear un dataset desde un data frame, usamos el método dataset from data frame.
o el método equivalente de pandas, que sería data frame to xarray. Luego mi xr, que fue creado anteriormente, yo lo he pasado a un dataset. Como vemos aquí están mis variables. Mis variables se pasarían como, mis variables, es decir, serían las columnas. Vemos aquí son las columnas de mi data frame, y las dimensiones de las variables en el dataset ahora se han expandido después de la conversión de ida y vuelta a data frame. Esto es debido a que cada objeto en un data frame debe tener los mismos índices, por lo que debemos transmitir los datos de cada matriz al tamaño completo del nuevo multiíndice. Del mismo modo, todas las coordenadas, excepto los índices, terminaron como variables, porque los pandas no distinguen las coordenadas que no son de índice. Dentro de los datos multidimensionales, el Data Red to Pandas es un acceso directo que le permite convertir un data array directamente a un objeto pandas con la misma dimensionalidad, si es que está disponible en pandas. Aquí se ha creado un data array, luego he creado un data frame, y como vemos, como se visualiza en pantalla mi data frame. Como vemos aquí, a mi dimensión X la he tomado como los índices de mi data frame, y a mi dimensión Y como las columnas de mi data frame. Por último, vamos a hablar un poco acerca de indexación y selección de datos. Xarray ofrece una indexación flexible que combina las mejores características de NumPy y Pandas para la selección de datos. Admite 4 tipos diferentes de indexación, como se describe en la siguiente tabla, ya sea posicional, por nombre, aquí en búsqueda de entero por búsqueda de índice por entero, por etiquetas, y aquí vemos la sintaxis que se debe manejar tanto para un data array y un dataset. Dentro de lo que cabe a la indexación posicional, esta funciona igual que lo hace para matrices NumPy, excepto que el objeto de vuelta siempre es otro data array. Aquí he creado yo un data array y luego he procedido a hacer algunas indexaciones. En este caso estoy pidiendo que únicamente me muestre desde la fila 1 hasta la 3, pero aquí sabemos que 0 sería la primera fila y no va a tomar la fila 3 en realidad, sino hasta la fila 2, no tomaría la última. Y vemos que solo me muestran las dos primeras filas, la segunda y tercera fila, perdón. Luego tenemos también otra forma de indexar para obtener un único valor. En este caso yo he puesto las posiciones 3 y 3. Como vemos sería esta posición de acá, sabemos que sería la última fila sería la 3 y la última columna sería la 3, por lo tanto tendría 0,88, como vemos. Luego también tenemos otra forma, aquí estoy diciendo que me tome todas las filas, pero únicamente las columnas 2 y 0. Como vemos acá, mi columna 2 está 0,914 y mi columna 0 está con el valor de 0,55. Bien, eh, con este atributo log, yo he pedido que me seleccione los días, el primero y el segundo, y en la dirección este, por lo tanto me va a tomar únicamente estos dos valores de aquí, que corresponden a lo que yo he pedido. Y la configuración de valores con indexación basada en etiquetas también es compatible, es decir, podemos usar las etiquetas para asignar un nuevo valor a mis datos. Aquí yo he puesto estos valores, por lo tanto voy a proceder a imprimir. Y vemos que el último, alguno de los valores, es decir, el último, la última fecha en la posición norte y oeste,
Se me ha cambiado por 35. Y eso sería todo.